Irena Sendler, una Nobel de la Paz sin el Nobel de la Paz. Esta mujer nació un 15 de febrero de 1910 en un pequeño pueblo llamado Oakwoch, a 23 kilómetros de Varsovia. Se la bautiza con el nombre de Irena Krysanowska. Su padre era Stalinov y era médico muy reconocido, sobre todo por su prestigio, fundamentalmente por la labor social que desarrollaba. Era una activista del Partido Socialista Polaco y tuvo una gran influencia sobre Irena. Su padre murió cuando Irena tenía 7 años, como consecuencia de haber contraído el tifus, tratando a diferentes enfermos judíos que justamente padecían esa enfermedad y que otros médicos se habían negado a atender. Su padre le dijo cómo iba a morir. Si ves a alguien que se está ahogando, debes de tratar de salvarlo aún cuando no sepas nadar. En su historia personal siempre respetó y amó al prójimo sin distinciones de ningún tipo. Los líderes judíos, en agradecimiento a su padre, posibilitaron que estudiara literatura polaca en la universidad. Irena, en sus tiempos universitarios, hizo frente a los criterios discriminatorios en la selección del alumnado de las universidades polacas, donde los judíos tenían serias dificultades. Fue castigada por la Universidad de Varsovia durante 3 años sin poder estudiar. Irena pertenecía a la izquierdista Unión de la Juventud Democrática. Posteriormente se unió al Partido Socialista Polaco. Además, trabajó como administradora superior en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, desde el cual se dirigen todos los comedores comunitarios de la ciudad. Con la invasión alemana en 1939, estos comedores comunitarios no solamente proveían de alimentación a la población, sino que prestaban asistencia financiera y otros servicios para huérfanos, ancianos y pobres. Ante la situación en que se vieron sumergidos los judíos de Varsovia con la ocupación alemana, se les proporcionaba alimentos, ropa, dinero y también medicinas. Para evitar que los alemanes se dieran cuenta de esta ayuda a los judíos, se les registraba con nombres católicos ficticios y se les describía como pacientes con enfermedades muy contagiosas como el tifus o la tuberculosis, lo que hacía que los alemanes no se acercaran para comprobar los datos ante el miedo de algún tipo de contagio. En el año 1942, los nazis designan un área cerrada para alojar a los judíos que vivían en Varsovia, que será conocido como el gueto de Varsovia, donde solamente se podía esperar una muerte segura. El gueto de Varsovia tenía 500.000 de habitantes, casi el 30% de la población de dicha ciudad. Todo el gueto fue tapiado y vigilado las 24 horas para impedir la salida del mismo. 100.000 personas murieron de hambre o a causa de infecciones como el tifus durante el año y medio que duró el gueto, es decir, más de 5.000 personas al mes. El resto de los miembros del gueto fueron llevados a campos de exterminio, por ejemplo, en Treblinka, en donde la inmensa mayoría murieron gaseados. Ante estos hechos, Irena vive el horror de tal situación debido a las condiciones infrahumanas en que están obligados a vivir y a la falta total de libertad. Decidió actuar para aliviar en la medida de sus posibilidades la situación y se unió al Consejo para la Ayuda Segota. Ella relata en su trabajo: conseguí para mí y para mi compañera Irena Schultz las identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que los polacos controláramos el recinto. Tenía a su cargo a 24 mujeres y solamente a un hombre. Hicieron unos 3.000 documentos falsos para las familias judías. Irena utilizaba el seudónimo de Holanda. Irena ingresaba en el gueto de Varsovia y caminaba por sus calles llevando el brazalete de la Estrella de David como símbolo de solidaridad y de pasar así desapercibida. Pertenecía al Departamento de Control Epidemiológico de Varsovia, lo que le daba cierta seguridad porque el intento de ayudar a los judíos se pagaba muy caro por parte de los alemanes.
Pronto se puso en contacto con familias judías, ofreciéndoles la posibilidad de sacar a sus hijos pequeños del gueto de Varsovia. Sin embargo, Irena no podía garantizarles el éxito de la salida del gueto. Lo que era seguro es que si permanecían en ese gueto, la muerte era una realidad. Muchas familias se negaron a entregar a sus hijos, lo que posteriormente significó su muerte. Irena y su grupo intentaban una y otra vez conseguir que se los dieran, pero muchas veces, cuando volvían a ver a la misma familia, ya no los encontraban, pues habían sido conducidos a campos de exterminio, provocándoles la muerte. Durante año y medio, con toda prudencia, como con su inquebrantable coraje del que ella hacía gala, fueron sacando a niños judíos. Se consiguió sacar del mismo hasta 2.500 niños judíos. Utilizó multitud de argucias para poder sacarlos del gueto, desde bolsos, cestos de basura, bolsas de arpilleras, maletines con herramientas, ataúdes, camillas de ambulancias o, como en el caso de la niña Elzbieta Fikouja, que fue sacada en julio de 1942 en un cajón de madera con agujeros para que pudiera respirar, con tan solo 7 meses de vida. Para que no hubiera ningún tipo de ruido, se le suministraron narcóticos a esa bebé. Salió junto con un cargamento de ladrillos. Su madre escondió una cuchara de plata entre las ropas de su bebé que llevaba grabado su nombre, Elzbieta, junto con su fecha de nacimiento, 5 de enero de 1942. Por esto se la conocería como la niña de la cuchara de plata. Esta niña fue entregada a una colaboradora de Irena. Durante meses, la madre de Elzbieta llamaba por teléfono para así poder escuchar el balbuceo de su hija hasta que murió en el gueto. Irena adiestró a un perro para que al pasar los controles de salida ladrase de forma furiosa a los soldados alemanes. Estos no se las querían ver con un perro y ni siquiera se le acercaban. Cada vez que este carro salía del gueto, uno o varios niños salían camino a la vida. Empleaban también una iglesia que tenía 2 puertas, una daba al gueto y la otra, la puerta principal, a la ciudad. Los niños entraban judíos, mal vestidos, y salían por la otra puerta bien vestidos y católicos. Una vez fuera del gueto, los niños eran llevados a iglesias para después incorporarlos a familias católicas con nombres falsos. Irena guardó el nombre original de los niños judíos con los nombres católicos para que se supiera cuál era su origen y su verdadera identidad. Estos nombres los guardaba en una botella de cristal que luego enterraba bajo un manzano que había en la casa de un vecino y que estaba situada justo frente a la policía alemana. Irena quería que una vez que llegara la paz, los niños pudieran recuperar sus verdaderas identidades, conociendo sus historias y que pudieran además buscar a sus familiares. El rescate de un niño requería al menos la ayuda de 10 personas. Los niños eran transportados en unidades de servicios humanitarios y luego eran llevados a lugares seguros. Posteriormente se les colocaba en casas, orfanatos y conventos. Decía Irena: envié a la mayoría de los niños a establecimientos religiosos porque sabía que podía contar con las hermanas. También contó con el gran apoyo para poder ubicar a los niños más grandes, a los mayores, y nunca nadie se negó a aceptarlos. Los nazis se enteraron de las actividades que realizaba Irena, siendo detenida por la Gestapo el 20 de octubre de 1943. Fue conducida a la famosa cárcel de Pabiak, donde le aplicaron todo tipo de torturas. Según comenta la propia Irena, yo aún llevo las marcas en mi cuerpo que esos superhombres alemanes me hicieron. Yo fui condenada a muerte. Le rompieron los pies y las piernas, pero no lograron que revelase el paradero de los niños que había escondido, ni siquiera la identidad de sus colaboradores. La organización para la que trabajaba Irena consiguió sobornar a un guardia alemán con la finalidad de poder salvarla. Mientras esperaba la ejecución, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio suplementario. Al salir, el soldado alemán le gritó en polaco: «¡Corre!»,
y ella lo hizo. Al día siguiente aparecería en la lista de polacos muertos. Cambió de identidad y siguió con su lucha por salvar a los niños judíos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Irena entregó las listas guardadas de los niños judíos en las botellas al doctor Adolfo Berman, que era el presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. La inmensa mayoría de las familias de los niños habían muerto en los campos de exterminio. Los niños que estaban con familias católicas siguieron con ellas, pero los que no tenían familia adoptiva ingresaron en diferentes orfanatos para posteriormente ser enviados a Palestina para ser adoptados por familias que se habían asentado en ese territorio. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, Polonia quedó dentro del bloque comunista encabezado por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su historia quedó oculta, pues lo que había pasado con los judíos polacos estaba prohibido comentarlo. A ello hay que unir que Irena era militante socialista, lo que provocaba que continuamente fuera hostigada por la policía secreta polaca. De tal manera provocó que diera a luz de forma prematura a su hijo Andrzej, lo que 2 semanas después le provocaría la muerte. Tuvo otros 2 hijos, Janina y Adam, que tuvieron problemas de todo tipo. En el año 1965, la organización judía Yad Vashem de Jerusalén le otorgó el título Justa entre las Naciones del Mundo, siendo ese el ente para el recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto. Con lo que realmente se dio a conocer la historia de esta mujer fue en 1999 con la obra teatral La vida en un tarro. A través de esta obra hizo que algunos de los niños judíos salvados del gueto de Varsovia por Irena la llamaran diciéndole: recuerdo su cara, es quien me salvó del gueto. Irena ya tenía entonces 90 años y se encontraba postrada en una silla de ruedas. Fue muy visitada, destacándose por su prudencia, amabilidad y sabiduría. La gente solía salir impactada por la personalidad de Irena. En noviembre de 2003 recibió del presidente de la República de Polonia la Orden del Águila Blanca. Joachim Weber, que era presidente de la Asociación de Trabajadores Sociales, le concedió la máxima distinción en el año 2006 por sus actos humanitarios durante la Segunda Guerra Mundial. Joachim, al salir de la visita con Irena, dijo: fue un encuentro terriblemente conmovedor con una pacifista real que ha salvado muchas vidas. Ella tiene una de las sonrisas más brillantes que jamás haya visto. En el año 2008, cuando ya tenía 98 años, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, pero no le fue concedido. Sí, a cambio, recayó en el expresidente norteamericano Al Gore. Así es como esta mujer, dueña por derecho propio del Premio Nobel de la Paz, se quedó sin un reconocimiento y una distinción de esta magnitud. Cabe destacar las frases que Irena pronunció para justificar su actuación. La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de una persona necesitada que debe ser atendida o ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. No se consideraba una heroína y nunca se adjudicó crédito alguno por sus acciones. Decía: podía haber hecho más. Este lamento me seguirá hasta el día en que me muera. Irena nunca esperó reconocimientos. Yo no hice nada especial, solo hice lo que debía, nada más. Cada niño que salvé es la justificación de mi existencia en la tierra y no un título de gloria. Terminada la Segunda Guerra Mundial, trabajó en organizaciones para el bienestar social, ayudando a la creación de casas para ancianos, orfanatos y un servicio de emergencia para niños. Irena Sendler murió en Varsovia el 12 de mayo de 2008. Esta historia va dedicada a los miles y miles de cooperantes voluntarios que dan su trabajo para salvar a millones de personas pobres en todo el mundo. Son una luz que alumbra un mundo envuelto en el materialismo más obsceno.